8:08 de la mañana, estamos ya en ampliación de noticias, jueves 21 de noviembre, con Patricia y Ricardo. Buenos días, amigos. Buenos días, ¿cómo están todos? Patricia, amigos, bienvenidos. Naturalmente, pues el tema principal, por lo menos en la primera hora de ampliación de noticias, será la presentación del presidente del primer ministro, César Villanueva, ante el Pleno, que obtuvo finalmente la aprobación a su plan de gobierno, aunque en realidad se trató de una sesión, primero, agobiadora, larguísima, y en segundo lugar, bueno, los actores ya vienen con su guión preestablecido, de modo que es difícil discernir si finalmente se ha tratado de un discurso en especial, de una posición, en fin, a considerar, o si seguimos en las mismas y no ha pasado nada. Vamos a conversar ahora, en el primer turno, con dos congresistas, la señora Lourdes Alcorta y el doctor Alejandro Aguinaga, para conocer sus reacciones. Doctor Aguinaga, ¿cuáles son en su concepto los puntos positivos, si es que los hay, si es que usted encuentra alguno, en la exposición del presidente, del primer ministro César Villanueva, que de hecho, que resaltan todos los medios, es: no gobernaré con poderes paralelos, de modo que por lo menos a ese nivel ha centrado o ha tratado de hacer cosas en un punto. Hemos visto como positivo, don Raúl, buenos días. Buenos días, Patricia. Buenos días, Ricardo. Bienvenido. Gracias. Que hay alguna propuesta de compromiso, ¿no es así? Un compromiso que señala que efectivamente va a erradicar los poderes paralelos, que es la crisis que ha vivido el país en estos momentos como consecuencia de esta situación, que se ha pretendido negar echándole la culpa al pasado, que viene del gobierno fujimorista, lo cual no es cierto, porque han pasado 13 años y lo claro y concreto es que se ha estado dando vigilancia en este gobierno a través de 26 policías diarios en 2 turnos a la casa de López Meneses, situación no clarificada. Este enfrentamiento entre las instituciones que se ha generado de manera malévola también le ha hecho muchísimo daño al gobierno, y el premier, bueno, se ha comprometido a erradicar esto, y nosotros le decimos también que profundice la investigación y se clarifique y se sepa la verdad. En lo demás, bueno, hemos asistido prácticamente a una propuesta iterativa desde el inicio del gobierno en cuanto a la seguridad ciudadana, situación que se ha venido degradando y profundizando. Han presentado al 5º ministro del Interior, hagamos memoria, comenzaron con el ministro Valdés 5 meses, luego siguió el ministro Lozada, aquel ministro de triste recordación, que un poco más y le pone alfombra roja a Artemio cuando lo traen. Luego ha seguido el ministro Calle, que tanto hablan de montesinismo, signatario del acta de su gestión. Después el ministro Pedraza, aquel cuya concepción de la profunda de lo que es la inseguridad ciudadana, él dice que es una percepción sumado al premier de la época, que decía que era la histeria, pues como si los humores uterinos nos llevaran a pensar de que la inseguridad ciudadana, esa es la causal. Bueno, esperemos que hoy día con Walter Albán, que no tiene pues los pergaminos en conocimiento de lo que es el sector interior, un sector muy difícil, pueda solucionarse, atenuarse y darle tranquilidad al país en esta situación que al final de cuentas es una nueva suerte de terrorismo, caracterizada pues por el sicariaje, los robos con asesinatos, los asesinatos selectivos de autoridades locales y en fin, y los asaltos a la vuelta del esquina. En suma, desaprobado. Nosotros hemos votado en contra. ¿Por qué? Porque el premier no ha tenido la facultad constitucional, no quiero decir incapacidad, ¿no es cierto?, la facultad constitucional del artículo 122 de poder designar al Consejo de Ministros, y nos ha traído un gabinete que es el mismo, envejecido, corroído, desgastado. Muy bien. Doctora Lourdes Alcorta, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Le he oído ya al ingresar que se quejaba usted de las horas largas del debate de ayer. Ha sido hasta la 1:30 de la madrugada, ¿no es cierto? Sí. El debate. Sí, y hay que reconocer que la doctora Alcorta empezó sus intervenciones
casi rogando porque se le diera altura y coherencia a lo que empezaba pésimo, ¿no? Sí, pues. Sí. Buenos días, Raúl, Ricardo, Patricia, a todos, a la audiencia. Primero, es casi un acto heroico estar hoy día acá, después de las 12:30 de la madrugada. Le agradecemos y... A las 6 de la mañana lo levantarse. reconocemos, pero estoy seguro que se va a sentir Muy en cómodo. muy buen ambiente. Absolutamente. Un oxígeno. Además de A ver, pleno suspendió su sesión de las 9 para darle su descargo. sí, pues nosotros pensamos que empalmábamos a las 3. Yo tengo una posición realmente diferente a la que manifiesta Alejandro. Yo creo que en una situación como la que atraviesa el Perú en general, hay un cambio de ministro, el señor Villanueva, que tiene todos los pergaminos que ya conocemos, ya lo hemos conversado en este mismo programa, el presidente regional reelegido, exitoso, no tiene cano, buena gestión, político, cuajado sobre todo, y que de repente después de la juramentación se le presentó todo este desmadre de los diablos con el tema de la casa de López Meneses, que ha tenido que afrontar y que fue una sorpresa para todos. Y este gabinete, este gobierno no es fácil para conseguir ministros, sobre todo ministros que no quieran someterse a ninguna voluntad más allá de la autoridad del presidente de la República. Y creo que el ingreso de César Villanueva el día de ayer al Congreso, desde el momento que ingresa al Congreso, la actitud que tiene, que se acerca, saluda a todas las bancadas habidas y por haber, hizo romper un poco el hielo de la tensión que teníamos con su venida. Segundo, creo que fue muy importante que él, lo primero que hizo fue tocar el tema de esta sobre vigilancia exagerada en la casa de López Meneses. Lo agarró, lo atacó, lo enfrentó, dio la cara, y él le ha dicho que él no está de acuerdo con poderes fácticos, que él no lo va a permitir y que va a haber una investigación inmediata, porque él no se va a prestar a ese tipo de cosas, y por supuesto que el tema de la investigación ya empezó a correr. Creo que además él, en esta exposición, que ha sido de parte de él muy corta y puntual, política además, ha hablado de varios pilares importantes: el tema de la transparencia, el tema de la corrupción, el tema de la seguridad con la que él ha entrado, el tema de la inclusión social y el de la lucha contra la corrupción. Creo que es un discurso bastante claro y bastante prudente. Entonces, obviamente, en el transcurso del día de ayer, al comienzo, pues, cosa que debemos hacer los congresistas es ponernos de acuerdo con el tema del tiempo, porque ya con el gabinete adentro, batabola de dimes y diretes fuera de lugar, porque es cierto, la Junta de Portavoces o el Consejo Directivo no reemplazan al Pleno del Congreso. Entonces tú tienes haciendo 30 congresistas, de los cuales gana Perú, tienen 40 minutos, y la oposición, que somos todas las bancadas pequeñitas, tenemos 8 minutos, y supuestamente la minoría es la que pedimos, y al Premier le interesa el voto de la minoría, especialmente la oposición. No basta con tener el voto aprobatorio, sino el voto con dignidad, con solvencia, de la aprobación de la mayoría, por lo menos del colegiado del Congreso, y no solamente la bancada Gana Perú, porque pierde solvencia. Creo que ha estado a la altura de las circunstancias, ha sido muy franco, se ha enfrentado todo el tema, se ha preguntado, hemos estado 14 horas realmente con él, y al final, cuando tuvimos una noticia de un momento que la denuncia justamente Alejandro Guinaga sobre el tema del ministro del Interior con respecto a la defensa de Lori Berenson, donde se estaba realmente acusando al señor Albán, yo estuve con Daniel Mora en Washington, de Derechos Humanos, viendo el tema justamente porque el Estado peruano pierde todos los juicios, que es absolutamente indefenso, o sea, perdemos todo. Entonces, y viene esa acusación de acá, de Alejandro Guinaga. Entonces, nosotros que estábamos casi todas las bancadas con el voto positivo para dárselo, retrocedimos, porque la verdad es que nosotros pues no podemos tampoco aceptar que de repente hay un ministro del Interior que vaya a la policía, cuando podría haber sido el defensor de Lori Berenson, donde todos hemos quedado perplejos cuando le dieron la libertad condicional. Pero bueno, fue todo este laberinto de acá. Hablamos con él, se le preguntó las cosas personalmente, yo hablé con él, Marisol Pérez Tello hizo una explicación por grupos, y con nosotros estuvo, y comencé con Alejandro para aclarar el tema de Walter Albán, que no defendió a Lori Berenson, efectivamente. El discurso de César Villanueva, el discurso final, hombre político, inteligente, de puertas abiertas. Este es un gabinete de puertas abiertas, especialmente con la oposición. Ha marcado tal diferencia con el Premier Jiménez, tal diferencia que tú puedes decir, este sí es un Premier. Y él mismo, una votación que le había tenido y que se le volteó, el discurso de él muy político, porque tuvo Alejandro hasta la hidalguía
que ustedes no supieron agarrar, porque él habla de Acción Popular y de Belaúnde, a quien le rinde homenaje, habla de Villanueva del Campo, a quien le rinde homenaje, y habla de la misma altura, y creo que en tu bancada, por lo menos más de tu bancada, porque al hacer un reconocimiento y poner a Fujimori a la altura de un Belaúnde y de un Villanueva que están registrados en la historia del Perú, conmovió tu bancada y creo que pudieron tener ustedes la oportunidad de demostrar algo de nobleza y algo de grandeza, porque él dijo al final, yo no lo puedo hacer solo, necesito el apoyo de ustedes, eso es un trabajo que lo hacemos, lo quiero hacer con ustedes, puertas abiertas, pero la política también es generosidad y yo se las pido, y les pido el apoyo. Yo creo que con eso se volteó todo al hemiciclo y regresó todos los votos que se le acaban de ir y me pareció muy bien y lo aplaudimos. Ahora, por primera vez escuchamos a un premier en este gobierno con un perfil tan sólido y tan propio, Sí. ¿no? Y eso creo que es una garantía en un momento de crisis como este. ¿Qué cosa era lo que le satisfizo? Porque hay una gran diferencia en este discurso y otros premieres, eso está claro. Desde que yo recuerdo, no solamente en esta administración. Definitivamente sí, pero nosotros como y en una contradicción que hace el premier, porque él dice yo soy pragmático, pero el discurso fue emotivo. Bueno, señalando, pero ¿cómo no va a ser emotivo en las circunstancias no es en las que se falta de presenta? grandeza, permítame don Raúl, no es falta de grandeza como lo señala Lourdes, lo que pasa es que tampoco nos vamos a convertir pues en abogados de oficio, como algunos grupos lo hacen. Entonces, cuando señala de la inclusión social, hemos visto lo que está pasando con el Cuali Guarmi, contradicción mantener a la misma ministra. Porque prácticamente es una situación cotidiana de las intoxicaciones, de la lucha por la vida, en lugar de tener un programa que lucha contra la desnutrición. Bueno, vamos a Cuando habla del sector, hacer permítame, cuando habla del sector defensa, toda la cantidad de desaciertos que tiene el ministro de Defensa y lo mantiene, y la última, que no ha tenido principio de autoridad porque las Fuerzas Armadas, con el cariño que les tenemos, no son deliberantes y están bajo el poder civil elegido. Entonces que el jefe del comando conjunto salga, ¿no?, a discrepar con el ministro y decir que usted no me pide renuncia, claro que no tiene por qué pedirle renuncia, simplemente le saca resolución y lo cambia. Pero entonces ya lo ha hecho perder autoridad, sumado a todas las situaciones que dicen que se investigan y no se han investigado, ¿no? La última masacre. Permítame que hagamos un paréntesis, vamos a continuar, Patricia y Ricardo también intervendrán. Hagamos una breve pausa. 8:24, continuamos en esta conversación amena, que también tiene por supuesto su punta polémica. Patricia. Doctora, hay algo que me sorprendió ayer en la actitud de la bancada fujimorista, no en el debate, que creo que se presta a efectivamente que cada uno dé su opinión y ajuste el nuevo gabinete donde le parece que debe poner los acentos, sino que el día anterior había salido la señora Keiko Fujimori hablando de la crisis que estaba viviendo el país y dando su respaldo a la necesidad de continuar con la gobernabilidad de este gobierno y respaldar que este gobierno terminara su periodo en la mayor tranquilidad. No hay cierta contradicción de ese apoyo que se da, que es una señal democrática, y lo que pasó ayer en el Congreso con el fujimorismo, que al final niega un voto de confianza, que como bien dice Lourdes Alcorta, pudo haberse dado, digamos, de una manera con recelo después del debate, pero finalmente como diciendo, ok, acá lo tienes, vamos a ver qué haces con él. Y señalamos las causales de la denegación del voto de confianza en esta ceremonia de investidura del gabinete, ¿no es así? Sí, se escuchó. Porque el primer ministro no ha nombrado ningún ministro, hay ministros que están muy desgastados y corroídos y no se ha producido cambios. Esa es la causal. Y qué bueno que me preguntes lo otro, cuando Keiko Fujimori señala justamente el apoyo nuestro. Y como último expositor de la bancada fujimorista lo señalé claramente, el grupo fujimorista, que es producto justamente del resultado y el mandato de las ánforas, reafirma su convicción, su compromiso con la democracia del Perú. Rechazamos todas estas situaciones que se nos han endilgado tanto del grupo de Gana Perú como de algunos ministros, el de Defensa, que dice, permíteme, que dice que somos golpistas. No, señores, si se trata de hablar de golpes y de falsos golpes, ahí está. Golpe es el andahuaylazo, falso golpe es el locumbazo. Yo creo que además nosotros nos levantaremos
y estamos ahí para que se cumplan los periodos electorales en los cuales el pueblo, a través de las urnas, ha elegido sus autoridades. Pero no sé, y eso es nuestra convicción profunda y sincera. Eso es discursivo. No, Lo que pasa es que eso se es tiene que traducir en acciones, y una acción que probablemente era necesaria era un voto de confianza en ese momento a un gabinete que empieza y que vamos a reconocer. Pero, todos estamos de acuerdo que debió haber tenido más cambios, pero eso no quiere decir que no va a haber cambios. O sea, no quiere decir que todos los ministros que están ahí se van a quedar de por vida. Es que, Patricia, la posición que pueda tener tú o cualquiera de los miembros de esta mesa no necesariamente puede ser la nuestra. Nosotros estamos señalando la motivación y las causales por las cuales no hemos dado voto de confianza, y se lo daremos en el momento que veamos que hace realmente cambios y que veamos que produce. Que salgamos del área afectiva y vayamos a lo que señala el Premier, que dice yo soy pragmático. Bueno, demuestre su pragmatismo, pues. Bueno, eso es lo que queremos. Dicho, a ver, miramos ahora en detalle. No se trata de yo como chocolate, pues eso no puede decir un Premier, yo como chocolate, la zona está ahí, pues coma su chocolate, pero eso no le interesa al Perú, al pobre le interesa que le arreglen sus problemas. Bueno, tampoco sabe además que es el Perú, no se crea dueño de la opinión ajena. A mí me parece genial que coma chocolate. Ahora tenemos que verificar cuánto tiempo, Lourdes, Alejandro, congresistas, podemos esperar para verificar que este presidente del Consejo de Ministros, con todo lo bien que ha sonado ayer, pues efectivamente pueda imponer ese estilo de gobierno desde la presidencia del Consejo de Ministros. Porque si bien no ha hecho cambios ahora en el gabinete ministerial, ha dicho: este va a ser un gobierno, una gestión suya abierta. Yo no voy a poder hacer los cambios que el Perú requiere sin el concurso de todos. Pero, digamos, ese es un discurso. Pero ¿cuánto tiempo le podemos dar para que se vea eso? Bueno, ¿Tendrá espacio Lourdes, César Villanueva, para hacerlo? yo creo que él tiene una experiencia, una persona ya con experiencia política, con experiencia administrativa, además. La situación que ha recibido también es una papa caliente. El Ministerio del Interior no es un tema apetecible, y es muy difícil conseguir a alguien en el Ministerio del Interior. El doctor Albán es magnífico, pero ¿podrá hacer ese papel? No sé, si tú tienes algún nombre, o una sugerencia, o 2 o 3 para que hagan cola, Han tocado la puerta y nadie ha querido. nadie acepta. Pues entonces, bueno, la cosa no es fácil, porque es una papa caliente, es el ministerio más desgraciado que hay, porque enfrenta todos los problemas sin que él tenga que estar involucrado en el Ministerio del Interior. Y lo que no se puede hacer es que hay un desatino también, hay un resentimiento en la policía, porque así como no nos gusta que nos digan el Congreso como si fuéramos todos corruptos, o fuéramos todos fascinerosos, o a la prensa corrupta tampoco les gusta, hay que ayudar a las personas. A la policía tampoco le ha gustado pues una situación, porque más están con una serie. A ver, vamos a ordenar el tema. Cuando el gobierno entra y se vuela a 20 generales, y se queda el señor Raúl Salazar, y cuando se vuela a 4, ese es el quinto ministro del Interior, y el viceministro sigue quedando, que ya renunció, Iván Vega. Pero además, cuando tú ofreces una reforma a la policía y le entregas poderes al Ejecutivo, no lo ha hecho, el 24x24 ya se ha quedado en arreglarlo. Entonces, pero tampoco las cosas son fáciles, porque es un tema burocrático. Entonces, vamos a esperar que él, con el compromiso que entró originalmente, fue el de la seguridad, en el camino, o sea, ya se le presentó este problemón de los diablos. Pero yo sí creo que tú no le puedes quitar la oportunidad a nadie. Yo soy una persona que yo he agarrado todas las oportunidades de mi vida. Tú no le puedes quitar la oportunidad porque haya hecho en el pasado, pero si seguimos viviendo en el pasado, no vamos a llegar a ninguna parte. Y lo que ha pasado con el gabinete anterior, y por eso nos quita la agenda. Acá lo hemos conversado, Raúl, que estamos con una agenda, que es el narcotráfico, o el señor Fujimori se va a tu casa o lo quitan el teléfono, o el tema de Coteva. La agenda nacional se ha perdido, el interés, lo que tú decías, que asumes la voz del pueblo, Alejandro, a la gente no le interesa esta vaina de acá, a la gente le interesa otras cosas, pero hemos perdido la agenda. Estamos desesperados. Cualibarma es un problema, pero ya está Cualibarma. Yo lo he criticado de Almavía. ¿Qué hacemos? ¿La matamos a la ministra? ¿Qué cosa hacemos? ¿Cambiamos todo de nuevo? El gobierno no es una cosa fácil. Usted ha sido gobierno 10 años, no hay una carrera de eso. Pero yo sí creo, y a mí me dio pena realmente, que el fujimorismo ayer tuvo una oportunidad de mostrar, no te digo que le faltó, no, un poco de grandeza. Porque Villanueva ha ido sin pata levantada. No es que grandeza, pues algo de expectativa, digamos. Que no, es lo que todo el mundo Raúl, tiene. yo creo que es un poco de grandeza para justamente demostrar que está en otra situación. Como comprenderás, dentro de todo el escenario de la semana pasada, donde ha estado Marta con todo el rollo la Comisión de Justicia y todo el embolondrón que se armó, que Villanueva agarre a Belaúnde y lo encumbre, lo aplaude a la Sociedad Popular, y luego habla de Villanueva, del campo, no sé cuántos, y habla del señor Fujimori porque hicimos esto y esto, no cualquiera le va
levanta al señor Fujimori en la circunstancia como está tratando. Yo entiendo poner a los fujimoristas, pero creo que ustedes pudieron dar la oportunidad y demostrar algo más de optimismo, de esperanza, Pero de ya fe. tiene el voto de confianza. Doctor Aguinaga, Sí, claro. vamos a situar las cosas. Usted dice que fue una mala presentación emotiva. Por lo tanto, no tiene ninguna esperanza en que vaya a poder desarrollar el primer ministro una política relativamente positiva en algún área, en algún aspecto. Don Raúl, lo vuelvo a explicar. Hemos señalado causales y motivaciones por las cuales no damos el voto de confianza. De acuerdo, ya. Somos una oposición que tiene que generar el equilibrio de los poderes. Cuando el ministro, cuando el primer ministro dé señales claras, por supuesto que lo vamos a apoyar. Tenemos el sector energía y minas. ¿Cuánto se ha dejado? El Perú Bueno, ha él perdido el él atractivo ha puesto dos de ser énfasis. pausible de inversiones, ¿no es Él ha así? puesto Se ha dos paralizado énfasis. todo. ¿Está de acuerdo en el énfasis de la reforma policial? Uno. Dos, ¿está de acuerdo o no en poder discutir nuevamente no solamente la repartición del canon, sino de proyectos interregionales? Son los aspectos Pero mayor interés, también ¿o no? señalo, por supuesto que estamos en una redistribución, pero también señalo que el Perú ha perdido en recaudación minera el 52% en los últimos meses. Entonces el compromiso, si vamos para adelante, que queremos un desarrollo, que queremos inversiones, que el Perú siga siendo atractivo a las inversiones, pues demos señales claras, no estemos hablando en la bancada de gobierno, en algunos ministros de golpe, porque eso corre a las inversiones. ¿No es así? Entonces veamos el sector minero, ahí hay 20 y tantos mil millones de dólares sin invertir. Santana, con 62 millones de onzas de plata, paralizado. Conga no se lleva a cabo. En fin, Tía María, paralizado. Las grandes inversiones mineras, ahí hay que dar una señal de liderazgo, una señal de conducción y de principio de autoridad. Que yo creo que definitivamente le ha marcado, o sea, por Dios, la experiencia pasada con el Premier Jiménez, porque también todo depende del piloto, del liderazgo, o sea, el gabinete es un colegiado. Perú es una falta de liderazgo, lo que hay es un reverendo desorden de todo, contaminado, con un verbo muy violento, muy agresivo, y dentro de un caos. Yo lo que siento, por exposición ayer no es que lo haya dicho, que él ha encontrado un ministerio remonte caótico y desordenado, donde todo lo que sobre y no sirve se lo mandan a la PCM. Y que todo está papelerizado, que tiene Pero que... usted le tiene fe. Le tengo que poner fe, ¿cómo no le voy a poner fe? Si no, ¿qué nos hacemos? Ya lo saturamos, nos lo bajamos y al diablo. Entonces se contradice, pues Lourdes, se contradice porque los actores de este gobierno dicen que nunca ha habido un gobierno como este. ¿Qué, Que en 2 años y medio no se ha hecho lo que no se ha hecho en toda la historia del Perú. Entonces, no, lo que pasa, no importa. Se sigue dejando llevar por las cuestiones emotivas. Veamos los resultados. No, pero Espero, mi deseo que el Perú progrese. lo que pasa es que ustedes, cuando hacen una oposición, ustedes pues los fujimoristas, cuando hacen una oposición tan recalcitrante como la que hacen, nacionalista de ninguna manera, tengo grandes encontronazos con todos ellos. No, pero cuando la unidad regional, ¿no? Sí, claro, sí, pues, pero en todo caso, cuando tú tienes una situación donde hay donde que estamos atravesando y ustedes tienen un tema puntual, porque te digo, concebiendo el tema del indulto, el fujimorismo ahí también debió marcar una diferencia y tuvieron otra oportunidad, la primera. Una cosa es el partido fujimorista o fuerza social, claramente dentro de una línea política de la parte de la estructura política de este país, y otra cosa es el indulto que debió manejarse por cuerdas separadas, pero lo involucraron. Creo que se fueron haciendo porque no pueden vivir eternamente. Una cosa es el equilibrio, y por supuesto que tiene un equilibrio de fiscalización y de oposición, pero claro que sí. Pero con usted tú dices, bueno, vamos a ver qué hace, le damos nuestro voto de confianza, ya tiene voto de confianza, ya lo tiene. Tiene por eso. Entonces nosotros criticaremos, fiscalizaremos, y no ha excluido absolutamente las posibilidades de cambio más adelante, que también nos esperamos todos. Cuando tocas el indulto, disculpa Lourdes, nosotros no hemos mezclado el indulto con la política, porque el indulto ha sido una solicitud de indulto humanitario con los sustentos sanitarios que se dieron. Que después, ahora, el ministro de Defensa lo ha politizado porque dice, esa es la muestra del deslinde, es verdad. esa es la muestra del deslinde con el fujimorismo y el montesinismo no haber conseguido el indulto. Por favor, ¿dónde estamos? Una persona lenguaraz que genera conflicto. Nosotros no hemos tocado la cuestión de... Eso es cierto, y es otra cierto. cosa, Sí, rechazamos... es cierto, Pedrito, es cierto que es confrontacional, pero te da un testimonio. Cuando el doctor San Martín dio la sentencia de Fujimori, la única que salió en el Congreso a decir que estaba totalmente en desacuerdo fui yo. Me sacaron la mugre el día siguiente. Y yo estaba a favor del indulto.
O sea, no me puedes acusar de nada, es fraude, yo estoy a favor del Estoy haciendo el hostigamiento que tiene el presidente Fujimori, el hostigamiento pide a Lourdes Alcorta. Al interior, don Raúl, el hostigamiento que tiene Fujimori. Solo una aclaración. Cuando lo visita alguien, dice, vino fulano a hacerle un tiradito. ¿Por qué no entregan la lista de los visitantes a la base naval? Y a mí me parece de muy mal gusto que el INPE esté filtrando hasta quienes lo visitan. Eso es un hostigamiento, aquí y en cualquier lado del mundo. No es información secreta tampoco, por si acaso es Pero, información entonces, pública, cualquiera puede preguntar. que saquen las veces que ha ido el asesor presidencial a la base naval. También. Pero entonces, ¿por qué no lo dicen? ¿Y por qué no lo dicen? Ahora, por si acaso la que dijo que se había negado el indulto y esa era una prueba de que no había un apoyo al montesinismo fue la ministra Ana Jara primero. No, lo dijo Cateriano. Acá la ministra Ana Jara lo dijo más temprano, después Cateriano lo dijo después. Es un Acá, lugar común, digamos. por si acaso. Y gente que olvida, ¿no? Porque en algún momento tocó las puertas para postular con nosotros y ahora viene situaciones de la vida. Nos gana, pero hay dos aspectos en los que quisiera insistir. Primero, en realidad, si en efecto existe un ánimo constructivo, o es posible tener un ánimo constructivo en el Congreso, imagínense la situación chilena. Chile, con todo lo que ha tenido, un presidente estupendo, con la elección de la señora Bachelet, que sin duda es otra gran figura, etcétera, no ha obtenido ni siquiera el 50% de presencia de votantes. Sí, pues había ausencia. Porque simple y llanamente esa política, la chilena, que es mucho más interesante que la nuestra o más constructiva, simplemente cansó a la gente. ¿Pueden ustedes imaginar lo que la gente siente y piensa con respecto al Congreso, a la maratón del día de ayer, a los discursos que hemos oído el día de ayer, y la intemperancia al final de perderse en el camino porque no se ha hablado de qué es lo que se necesita hacer? Ha sido un conjunto de insultos, de peleas y del pasado, etcétera. ¿Eso lo valoran? ¿Eso son conscientes de eso? Que es muy lamentable es para un gobierno una democrático. barbaridad que la censuramos. Ha habido congresistas que han extralimitado justamente su posición política o el mandato que les ha dado el pueblo. Ustedes no. Y se han convertido pues en un cúmulo de insultos. Nosotros no, nosotros Ustedes somos una oposición responsable que apoyaremos las cosas buenas como siempre lo hemos hecho y señalaremos lo malo para que se corrija. Una manera de llegar al análisis correcto es mirarse al espejo en primer lugar, ¿no es cierto? Que sí. Porque si lo espejo a todos los presenta horribles, menos a mí, la cosa falla. Y también el techo, porque no tires piedras, también tires el techo de vidrio, don Raúl, y eso es lo que hemos visto ahora, ¿no? Por eso yo reclamaba, y lo reitero, que se pierde la agenda nacional, la agenda de interés, la agenda que debe construirse. Eso es lo que está pasando con suma urgencia, además de la necesidad. Nos quedamos a menudo. Van a hacer la prueba ahorita de la comprensión de lectura y escritura, ahorita viene la prueba, la comprensión de matemáticas. Nosotros tenemos las vacunas del dengue, el tema de las enfermedades, hay cosas que no, o sea, y yo he propuesto que el gabinete nuevo venga en 4 meses, he propuesto inclusive el final de abril, a que nos digan qué avance ha habido estos compromisos que han asumido. Ahora, la verdad sí, vamos a decirlo con franqueza, hay pues algunas informaciones que también revelan hasta qué punto la cosa es débil, ¿no? Sí, claro. La Defensoría deja por el piso a Caliguaro. Esta es la primera. En realidad, las cifras que da es impresionante. 44% de los colegios no tienen ambientes para preparar al niño. Sí. Y eso se advirtió desde el inicio de ese programa, porque una cosa es decir, bueno, domino todo el desierto de Arizona y otra es construyo sobre eso algo. Y lo segundo, Premier Jiménez hizo mucho daño. Esto lo dice el ex primer ministro Oscar Valdés. El ex premier. Que debe haberlo dicho antes, pero en fin, recién lo ha dicho. Es que lo dejó como ministro de Jiménez, él me dejó como ministro de Justicia, pues. Tú puedes ser ministro de Justicia, pero de ahí a pasar hasta entonces, hay que reconocer que también hay fallas, pues sí, claro, perdóname, y tienen que renovar parte de ese gabinete, lo tienen que hacer, pero que no quepa duda, hay que hacerlo. Pero el tema es que las cosas van avanzando y el tiempo va siendo corto, pero tienen que hacer, los primeros gestos van a ser cuán cuajado va a ser César Villanueva, que no se va a dejar manejar por esta pareja presidencial. ¿Cómo vamos a hacer para que él no esté nunca más como luz verde y atrás de la dama? Y ojalá que el Ejecutivo, y ojalá que el presidente y la señora Nadine Heredia, con esta situación que le ha tocado fondo, porque no ha terminado, ojalá hayan entendido el riesgo, lo que puede significar la democracia y lo que se tiene que cuidar para que el pasado y este montesinismo horrible no siga dentro de nosotros, ¿no? Eso es bien importante. Ojalá que hayan aprendido esta lección. La importancia de estar aislado, ¿no? Que creo que es una cosa que este gobierno le ha pasado. Está demasiado aislado y demasiado ha tendido muy pocos puentes a la oposición en lo que va de sus 2 años. Pero si fue han hablado del diálogo, siempre ha sido la bandera el diálogo, pero ¿qué ha pasado?
El diálogo no lo ha petardeado el presidente de la República en todas las ocasiones que ha habido la apertura, no solamente de todos los partidos, de la oposición, pero al siguiente día sale y les petardea. La Villanueva dice puertas abiertas y Cateriano ya le pateó la... Esas cosas que pasan. Mira, si Cateriano sigue con la pata levantada y es más Va a ser imposible hacer un no tendrá gabinete que abierto. sacar, pues, porque él tiene que abrir las vías para poder comunicar todos. De acuerdo. Porque efectivamente Jiménez entró con el gabinete del diálogo, y el gabinete del diálogo, o sea, el gabinete anterior al cual perteneció que fue, es más, recibió la santificación de todos los chamanes y pastores, una ceremonia religiosa, y lo que hizo fue puerta cerrada. Sí, pues, ¿tú no se acuerdas? Bueno. Que salió con un grupo de religiosos de diferentes religiones para santificarse. El tiempo nos ha ganado. Y hay que desearle suerte a este gabinete y hay que apoyarlo, no queda otra cosa. Sí. De apoyar al Perú. Doctor Aguilar, sí, pues, usted es médico. Estamos con 40 de fiebre, los pulmones no están funcionando, etcétera. Hay que ¿Qué ponerle hago yo? ¿Le pecho corto frío. el pescuezo al herido o Le lo pongo ayudo pañito a frío. sobrevivir? Nosotros, En función Ni Panadol, ni Panadol. ha querido dar el No, niño. le pedimos hasta 38,5, por arriba tienes que tener otras medidas. Pero sí, nosotros reafirmamos la posición democrática, que por más que el gobierno sea débil, hay que apoyarlo a que pueda cumplir los plazos por los cuales ha sido elegido. Rechazamos cualquier versión antojadiza que pretenda involucrarnos en una situación de golpe. Eso lo quitamos de plano, somos oposición responsable y vamos a apoyar las cosas buenas, y si hay diálogo, daremos las propuestas. Muy bien. Y cambios en el gabinete, sí, tienen que venir. Tienen que venir. Tienen que venir, de todas El maneras. presidente ha dicho no, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué le late? No, perdón. ¿Qué cree usted que va a pasar? El en que ese va a dar la momento? luz verde, en este caso, va a tener que ser el premier. Porque él no ha descartado las posibilidades de los cambios. Eso es cierto. Dale tiempo. Hay que darle tiempo para que no haga bien. El tiempo es corto, es corto. El Esa tiempo es es la bien otra corto. cosa, No, pues, el tiempo es porque- corto. Mire, si lo vamos a pensar como regalo navideño, ya es tarde. No es un pavo. Ya. No es un pavo. No es un pavo. Muy bien. También que Bueno, muchas gracias. Saludos al corte Gracias. de Alejandro Aguinaga. Gracias, don Raúl, gracias, Patricia. Vámonos con buen humor. De todas maneras, claro. Sí, tenemos siempre la Porque ayer estaba un poco duro. esa es la cosa. Sí. Bueno, nos vamos. 8:43, una pausa.